La presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo se está moviendo porque encontró un lugar donde reposar, porque encontró corazones dispuestos. Por eso el Espíritu de Dios está aquí. Podemos seguir alabando y decirle: Señor, aquí hay un pueblo rendido, Señor, sediento por tu presencia. Aquí hay corazones dispuestos, Señor, que quieren ser moldeados por ti. Te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por moverte en la tierra. Gracias, Espíritu de Dios, por estar entre nosotros. Gracias. Gracias por esa presencia divina. Aleluya. Rompe barreras, Señor. Sigue quitando lo que estorba. Ven y abre oídos. Ven y abre la vista. Ven y rompe todo aquello que estorba. Tu palabra sea sembrada en buena tierra, Dios. Sea tu Espíritu hablando en esta tarde, Señor. Sea tu Espíritu hablando, Dios. Toca corazones, Señor. Transforma vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Aleluya. Le damos un aplauso a esa presencia divina del Señor. Aleluya. Aleluya. Doy gracias a Dios, hermano, de estar en este lugar. Dios es muy bueno y hasta aquí nos ha ayudado. Y qué bueno que usted también puede estar aquí. Qué bueno por aquellos que nos visitan. Deseamos de todo corazón que se sientan bienvenidos, acogidos. Y aquellos que están aquí por primera, segunda vez, que tal vez hablemos algunas cosas que no nos comprenden muy bien. Déjeme decirle que el Espíritu de Dios es esa presencia única que Dios dejó para poderse comunicar con nosotros aquí en la tierra, para que pudiéramos acercarnos a Él. Y si usted durante este tiempo de estar aquí ha sentido escalofríos, ha sentido ganas de llorar, ha sentido que su corazón se estremece, se apachurra o se agranda, es probablemente esa presencia de Dios tocando a su corazón, tocando a su vida, porque en este lugar suceden cosas diferentes. Aleluya. Voy a invitarle a que abra su Biblia ahí en el libro de Jeremías, en un texto muy conocido y muy aplicado por muchas personas, por muchos de nosotros. Jeremías 29:11. ¿Todos lo tienen? Si alguien no trae Biblia, aquí en las pantallas espero yo que se pueda poner el texto para que lo leamos todos juntos. Amén. Todos juntos, por favor. Porque yo sé. No, a ver, otra vez. Todos juntos, hermanos. Jeremías 29:11. ¿Sí estamos ahí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Puede tomar su lugar. El contexto de este texto es
que el pueblo de Dios estaba pasando por un proceso de cautiverio. Se los estaban llevando cautivos, se los habían llevado cautivos a Babilonia. Y no iba a ser una cautividad corta, sino que Dios estaba hablando de un proceso de 70 años. Y esto era algo difícil. Y probablemente el pueblo se estaba preguntando ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Y Dios escribe a través del profeta y les dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y esto debe llenar de esperanza al pueblo de Dios. En esta tarde, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Del dolor al avivamiento y multiplicación. Todo ser humano pasa por procesos durante esta tierra, amén. Todos hemos pasado por algún proceso. Esto nos permite estar en constante crecimiento. Los procesos nos permiten crecer, madurar. Incluso la psicología recomienda que se utilice la resiliencia, la palabra moderna que se usa, para enfrentar los procesos difíciles, superarlos y tener un aprendizaje de ello y con esto crecer. Es como un ciclo natural de la vida, como aquella oruga que se convierte en mariposa, como aquella semilla que termina dando un fruto. Es parte de la vida que debemos aceptar y parte de nuestro crecimiento. Hay gente que le llama así es la vida, otros el poder del universo y nosotros el plan perfecto de Dios. Los procesos que vivimos es para obtener un crecimiento. Y si no aprendemos pronto la lección, probablemente estemos destinados a repetir el examen una y otra vez hasta que aprendemos. Y de ahí pasamos al siguiente nivel. Aprendimos algo, crecimos, tuvimos un aprendizaje y Dios nos lleva al siguiente nivel, donde creemos que estamos llegando a nuestro mejor momento y Dios nos mete en otro proceso. Y así es como vamos avanzando. Sabe, en la Biblia hay muchos ejemplos de esta forma de vida. Veíamos aquí que el pueblo de Dios estaba siendo sometido a un cautiverio. Y hay hombres grandes y mujeres en la Biblia que están pasando por diferentes procesos de uno a otro, todo para mostrarnos a nosotros un crecimiento espiritual y un propósito divino que habría que cumplirse. Y la palabra de Dios es tan hermosa que presenta un balance tan perfecto en este tipo de situaciones. Para que usted y yo no digamos, qué lamentable es la vida del cristiano. Pero que tampoco digamos, qué genial, qué único, qué vida sobre nubes es la vida del cristiano. No, la palabra de Dios es tan centrada, tan perfecta, que nos va enseñando historias donde
podemos encontrar un proceso, un dolor, un sufrimiento, pero luego vemos algo maravilloso, el propósito de Dios cumplirse, y podemos encontrar en ello una satisfacción, una esperanza, una paz que nada puede igualar. Es por eso, hermano, que en esta tarde yo quiero invitarlo a que veamos 4 ejemplos, 4 personajes de procesos que fueron plasmados en la palabra de Dios, pero con una visión profunda de Dios. Y con ello lograr identificarnos a aquellos que estamos pasando por algo. Todos, absolutamente todos, podemos estar pasando por un proceso. Para unos demasiado dolorosos, para otros no tanto. Puede ser un proceso muy exigente, un proceso muy desértico, un proceso lleno de lluvia, lleno de tormenta. Cada uno de nosotros estamos aquí viviendo un proceso, tal vez de calma, de paz, pero todo es para un fin, y es cumplir el propósito de Dios. Amén. En primer lugar, hermanos, traigo a un personaje que es conocido, un proceso muy conocido, ya que abarca un libro del Antiguo Testamento. ¿Ya se imaginan quién es, hermanos? Job es nuestro primer personaje, y bueno, he puesto a Job como un proceso para un levantamiento personal. Es una historia que ocupa 42 capítulos en la Biblia. Y vemos que Job era un hombre fiel. Y Dios lo menciona como un hombre fiel. Pero tal vez Job le era fiel a un Dios que no conocía profundamente. Y es por eso que había sido necesario un proceso. Y Job nos confirma esto en el verso 5 del capítulo 42, donde dice: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Confirma Job que le era fiel a un Dios que no conocía con profundidad, pero que después de su proceso logró conocer increíblemente. Job en este proceso logra tener un interior renovado. En el libro de Job podemos descubrir que hay pensamientos que Job tenía que durante su sufrimiento los externa a Dios. Entre ellos, Job piensa que los malos son más prosperados que los buenos, y se queja con Dios sobre esto. Termina entendiendo que no es así, pero en su interior había esta creencia. Y si no hubiese pasado por el proceso, tal vez esta creencia se hubiera quedado ahí. Pero hubo un proceso para transformar esta forma de pensar. En el proceso, Job conoció mejor a sus amistades y se dio cuenta con quién contaba verdaderamente. A veces tendremos procesos que nos abrirán los ojos de la gente que nos rodea. Job en el proceso entendió quién era Dios. Porque llega un momento en que Job calla y Dios habla. Y en su casa yo lo invito,
Mira qué bonito cuando Dios habla. Cuando Job escucha a Dios y cuando Dios expresa su grandeza, su soberanía, y le dice a Job, ¿quién fue? ¿Quién hizo? ¿Quién soy? Oiga, qué maravilloso que Dios se presente ante uno y muestre sus obras y nos haga entender quién es Él. Job en su proceso vivió esto. Job debía encontrarse con Dios y conocerle. Y cuando llegan a este punto, entonces todo le es restituido. Probablemente yo lo veo así, que Job se resistió un poco en su proceso. Y por eso tiene que hablar con Dios, desahogarse, sacar lo que hay en él, cambiar su mentalidad, su forma de ser. Lo cambia. Y cambia también su relación con Dios. Porque a pesar de serle fiel a Dios, había algo que no conocía de Dios. No le conocía de cerca. No había tenido con Él una experiencia única como la que vivió en este proceso. Y Job, una vez que reconoce que necesitaba este encuentro único con Dios, una vez que dice, Señor, te había oído, sabía quién eras, pero no te había vivido de cerca. No había sentido tu presencia. Entonces da un giro y todo le es restituido. Su salud, su familia, sus bienes y mucho más de lo que tenía al principio. Dios anhela una relación estrecha con Job y por eso permite este proceso. Hay procesos, hermanos, muy personales. El proceso de Job fue un proceso para levantamiento personal. Después de esto, ya no fue igual. El segundo personaje es Pedro. Y le he puesto un proceso para la multiplicación. Jesús llama a Pedro y vemos en el versículo 18 del capítulo 4 de Mateo, Jesús llama a Pedro y Andrés mientras están pescando. Y ahí inicia el proceso de Pedro. Jesús ya tenía un plan para él y le dijo que no iba a ser más un pescador, sino que sería un pescador de hombres. Y Jesús tenía una visión única y un propósito único para Pedro. Y ahí comienza el proceso de transformación. Y podemos ver que Pedro es un discípulo mencionado muy común en el ministerio de Jesús, porque es alguien que iba a cambiar la historia. Lo vemos siendo un poco arrebatado, siendo un poco acelerado, probando su fe. Lo vemos, bueno, usted conoce aspectos de Pedro. Es el que le pide a Jesús caminar sobre el mar. Es el que mocha la oreja de uno de los soldados cuando van a prender a Jesús. Es quien estuvo estorbándole a Jesús en algún momento y trabaja sin querer o para Satanás y Jesús lo reprende. Es un poquito intenso Pedro, pero es que se está transformando en ese proceso. El principal motivo de lo que está haciendo Dios es moldear el carácter de Pedro, porque después Pedro haría grandes cosas
en este mover del Espíritu Santo, cuando hay cosas impactantes, Pedro está ahí. Pero antes su carácter tuvo que ser moldeado. Y dentro de este molde que está formando el Señor, hay una prueba para Pedro. Probablemente la prueba final. Y Jesús le advierte: Pedro, he rogado que tu fe no falte, porque viene algo sobre ti. Y no sé usted, ¿qué piensa? ¿Pedro pasó la prueba o no pasó la prueba? Todos sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces, siendo advertido por Jesús. Y Pedro le dijo: no, Señor, si tú vas a la muerte, yo voy contigo. Pero al momento de la prueba, Pedro pasó el examen. ¿Usted qué piensa? Negó a Jesús. Pero después de esto, llora amargamente. Y siento que en esa amargura viene el arrepentimiento. ¿Qué pensaría Pedro en ese momento? Me dijo que esto iba a pasar. Y yo no pude permanecer. ¿Qué habría en el corazón de Pedro en aquel momento? Su voz resonando, diciendo: Señor, yo te voy a seguir, hasta la muerte te sigo. Y luego recordando las veces que maldijo delante de aquellas personas que le decían: tú eres de ellos. Mientras lloraba amargamente, probablemente todo esto resonaba en su interior. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos tenido este sentimiento? Señor, me advertiste que esto pasaría y no fui capaz, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así delante de Dios? Pero después de esto, Dios le da una oportunidad a Pedro. Y es cuando después de la resurrección Jesús se encuentra con él para restituir el propósito de Dios en su vida. Y resulta que Pedro había vuelto a ser pescador. ¿Qué le dijo Jesús cuando lo encontró? Ya no serás más pescador. Y cuando pasa todo esto, Jesús lo encuentra nuevamente pescando. Había vuelto a aquello para lo que no era llamado. Y sabe que es aquí donde creo que aquel llorar de amargura, aquel arrepentimiento, hizo a Pedro pasar el examen, incluso de panzazo, como muchos decimos, porque Dios le da la oportunidad nuevamente y se da la tarea de encontrarse con Él y restituir lo que ya estaba para Él. Pedro, en el nombre de Jesús, lanza la red. Después de no tener nada en la pesca, después de estar decepcionado de no pescar, imagínese, había un propósito de Dios para su vida que sentía que se había roto cuando negó a Jesús. Y dijo: bueno, ya me equivoqué tan feo que voy a volver a hacer lo que hacía antes.
Pero cuando vuelve a hacer lo que hacía antes, ya no sabe hacerlo, porque ya no puede pescar peces. Imagino que se sentía frustrado Pedro. Y Dios sabe que el propósito debe cumplirse. Y aparece Jesús y hay una pesca milagrosa. Y Jesús habla con él y le dice: ¿me amas? Y ahí restituye lo que se había roto. Y el proceso de Pedro estaba haciendo para que el propósito de Dios se cumpliera. Y en Hechos 2:14 vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo. Y cuando se levanta y predica, 3,000 hombres se convierten en el momento. Y es por eso que llamo el proceso de Pedro para la multiplicación. Aquellos 12 se estaban convirtiendo en ese momento en 3,000 personas. Y en el segundo discurso se convierten 5,000 hombres. Pero todo esto no se hubiera logrado si Pedro no hubiera iniciado un proceso cuando Jesús le dijo: ven, sígueme. El otro personaje que quiero mencionar es Pablo. Un proceso para la expansión del reino. Y sí lo traigo escrito bien, pero ya sabe que a veces la lengua no responde como el cerebro quiere. Un proceso para la expansión del reino. Ese es Pablo. Comienza su proceso en Hechos 9. ¿Cuándo? Cuando cae del caballo. En aquel momento, Saulo está entrando en el proceso de convertirse en Pablo. Y tiene que haber primero un cambio interno. Y es por eso que Jesús lo enfrenta. Y le dice: ¿por qué me persigues? Y el Señor sabía que no había otra manera de que Saulo cambiara, solamente encontrándose cara a cara con él. Y por eso Jesús lo enfrenta. Y ahí comienza el cambio interno de Pablo. Comienza algo especial en su vida. Hubo también un cambio de entorno. En Hechos 9:21, la gente está escuchando a Pablo predicar y se preguntan: ¿no es este el que perseguía, el que asolaba a Jerusalén? ¿Qué está pasando? Inmediatamente, cuando hay una transformación en Pablo, su proceso lo lleva a transformar su entorno. Ya no estaba haciendo lo que hacía, ya no estaba con los que convivía antes, ahora estaba haciendo algo diferente, y era predicar la palabra. Pablo es conocido como un misionero porque esparce el evangelio de una manera increíble en el Nuevo Testamento. Y probablemente gracias a este trabajo arduo de Pablo pudo llegar el evangelio hasta nosotros, porque hizo un trabajo único. Y Pablo sabía y tenía esta visión. ¿Y cómo lo sabía? Porque tenía una relación con Dios y tenía un objetivo. Iba de ciudad en ciudad, conseguía un grupo de personas, formaba un grupo, los establecía, hacía una iglesia, y de ahí
otra vez y otra vez. Pablo tenía una visión, pero en esta visión había procesos que enfrentar, procesos muy duros. Pablo se quedó sin comida. Pablo naufragó algunas veces en el mar. Pablo fue azotado. Incluso lo dejaron medio muerto. Y todos estos procesos, Pablo los lleva gozosos. Hay gozo en su corazón. Y él tiene como objetivo ir a un lugar, hablar con personas importantes. Y dice, mi siguiente viaje voy a ir allá. Y oh sorpresa, que es prisionero. Pero cuando escribe a la iglesia, dice, estoy contento, porque siendo prisionero he podido llegar a todos los lugares que Dios deseaba que llegara. Parafraseando, obviamente, pero Pablo se siente satisfecho porque aún en el proceso, siendo prisionero, lo llevan con gente muy importante de un lugar a otro. Y Pablo dice, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y Pablo dice, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y mi visión no se ha caído. Sí estoy preso, sí me traen de allá para acá, pero mi visión es esparcir el reino. Y aquí sigo. Y cuando le escribe a la iglesia, dice que hay gozo en él. Cuando Dios nos lleva a procesos, pero nosotros tenemos la vista puesta en Dios, vamos a disfrutar incluso del dolor. Podemos verlo diferente. Y esto se oye bien loco. ¿Cómo puedo disfrutar un proceso de dolor? Se oye raro. Pero es que el plan de Dios se puede disfrutar, hermano, incluso en medio del dolor. Por último, el último personaje que traigo es Jesús. Un proceso para salvación eterna. ¿Qué tenían, hermanos, en común las otras personas que vimos? Job cambió su interior y su pensamiento. Pedro moldeó su carácter. Pablo, hubo un cambio interno en él. Y a diferencia de ellos, Jesús es perfecto. Aún siendo humano, aún siendo hombre, es perfecto. Pero su propósito era mostrarnos que se puede vivir en la tierra con una relación estrecha con Dios. Su proceso nos enseña que se puede vivir en santidad aún estando en medio de lo corrompido. Su proceso nos enseña que necesitamos una relación única con Dios para poder llegar al cielo. Su proceso es mostrarle al mundo el camino. Su proceso es romper la barrera que nos alejaba de Dios. En su proceso sufre traición, llora por su pueblo,
tiene las emociones como usted y como yo. Y todo esto para mostrarnos a nosotros que nos entiende. Este proceso es para que nosotros digamos: sí, Jesús, tú me entiendes. Cuando usted se siente frustrado: sí, Jesús, tú me entiendes porque tú te sentiste así en una ocasión. Sí, Jesús, tú me entiendes porque a ti también te traicionaron. Sí, Jesús, tú me entiendes porque tú también viste la maldad tan de cerca. Este proceso que Jesús vivió fue para que nosotros nos identifiquemos con Él. Para que no digamos: no, pues tú eres Dios. No me comprendes, Señor. Nadie me entiende y tú tampoco. No. Porque Dios nos entiende perfectamente. Y este proceso que Dios vivió nos ayuda a nosotros, porque su propósito era traernos salvación eterna. Da gloria a Dios por esto. Un proceso único, inigualable, el de Jesucristo. Venir a la tierra con un objetivo: morir por nosotros, vencer la muerte, vencer al enemigo y con ello darnos esperanza de una vida eterna con Cristo. ¿No se goza, hermano, por esto? Aleluya, qué bueno es Dios. Dispuesto a pasar algo tan doloroso, un sufrimiento tan impactante, el simple hecho de dejar lo mejor para venir a esta tierra, para tener una relación con usted y conmigo. Mientras sigamos en la tierra, hermanos, seguiremos siendo imperfectos y estaremos obligados a pasar por muchos procesos de formación para moldear nuestro carácter, para transformar nuestro interior, para crecer espiritualmente, para purificarnos, para santificarnos, pero al final para participar en el cumplimiento del propósito divino. Dios espera que en cada proceso corramos a Él. ¿Sabe? Dios no se enoja cuando usted se siente poco lejos de Dios y luego pasa por algo difícil. ¿Y a dónde volteamos primero? A Él. Señor. ¿Y Dios no se enoja por esto? ¿O usted que es padre, si su hijo está siendo grosero con usted y luego se va al cuarto y oye un ruido estrepitoso y grita: mamá, papá, ¿no va a correr usted a ayudarle? Porque acaban de estar enojados. No es así. Corremos. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Dios no se molesta porque corremos a Él. Incluso si hemos estado lejos de Él, incluso si nos hemos ido de Él, si le hemos traicionado tanto, Dios espera que cuando viene un proceso difícil corramos hacia Él. Está esperando que en el proceso le busquemos. Porque al buscarle, veremos las cosas como Pablo y como Jesús. Estaremos enfocados en nuestro propósito. Y aunque se vea muy oscuro, aunque la tormenta esté muy recio, en medio de todo, veremos la mano de Dios sosteniéndonos.
y sentir al Dios viviente a nuestro lado en medio del proceso es lo mejor que podemos experimentar. Si no estamos conscientes de esto, podemos perdernos en el proceso, hermanos. Si Dios está ahí, pero nosotros no lo vemos, nos podemos perder. Nos podemos llenar de amargura, de rencor y muchas cosas más en medio del proceso. En contra de personas, en contra de Dios. Y vemos las cosas equivocadas, distorsionadas. Así que corramos hacia Dios. No perdamos nuestro propósito, nuestra visión, para no perder lo que Dios ha preparado para nosotros. Para no durar más de 42 capítulos en el proceso. ¿O cuántos capítulos tengo yo que pasar hasta entender que Dios anhela que me conozca en medio del proceso? Tal vez me he resistido tanto en mi proceso que ya llevo más de 100 capítulos escritos. Debo pronto decir: es verdad, Señor, te necesito. Como iglesia, hermanos, hace algunos años comenzamos un proceso. Cuando nuestra hermana Margarita enfermó por primera vez, la iglesia comenzó un proceso donde nos estremecimos muchos y luego fue subiendo de nivel. Y hemos perdido gente que amamos, hablando de terrenalmente, porque no perdido eternamente, porque sabemos que descansan y disfrutan de la promesa de Dios, de la eternidad. Pero perder a alguien que amamos duele. Y hemos estado en un proceso. Pero este proceso nos está llevando a algo nuevo. Y aunque ahorita cada uno de nosotros tenemos un proceso único y particular, como iglesia estamos inmersos en algo. Y es un propósito divino que Dios tiene para el templo del Gólgota. Hay algo que Dios vio desde que nos llamó. Desde que te llamó a ser parte de esta congregación, Dios lo vio en ti. Algo especial que hay que cumplir. Y así el propósito de Dios se cumpla. Y pasemos del dolor a la multiplicación, a un avivamiento y a una expansión del reino única. Y durante la semana se predicaban. Desde el domingo pasado el hermano inició con un tema especial que me hacía sentir: esto es, Señor, lo correcto. Nos estás llamando a la multiplicación, nos estás llamando al avivamiento, nos estás llamando, Señor, a un levantamiento que probablemente todos deseamos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pasar el proceso para llegar así a donde Dios quiere? Voy a invitarle que se ponga de pie.
encontré esto en las redes. Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. Las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad. Confía en el proceso. Es parte de la transformación. Confía en el proceso. Es parte de la transformación. Y es por eso este texto que leíamos al principio: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Si Dios conoce su futuro, usted debe estar confiando en ese proceso, en que Dios tiene pensamientos de paz, de bien y no de mal. El proceso que estoy viviendo es para cumplir un propósito divino, un propósito único que me ayudará a ser diferente, pero me ayudará a cumplir lo que Dios tiene para mí. Y así juntos, hermano, siendo moldeados, juntos como pueblo, podremos experimentar el avivamiento y aquel fuego que tanto deseamos. Porque hemos pasado por un proceso, pero llegó la hora del levantamiento. ¿Cuántos decimos amén? Hemos sufrido el proceso y probablemente seguimos sufriendo un proceso de cambio, de transformación. Pero confiamos en los pensamientos de paz, en el plan perfecto de Dios que se está cumpliendo en esta casa, en este pueblo. Aleluya. Voy a invitarle, hermano, que si usted anhela ser parte de esta multiplicación, de este avivamiento, de este levantamiento, pase a este lugar. Vengamos y juntos oremos a Dios. Y digámosle al Señor: Señor, no quiero perder de vista tu visión. No quiero perder de vista, Señor, lo que tienes para mí, lo que tienes para la iglesia. Aleluya. Voy a pedirles si me ponen una alabanza. Esta alabanza, hermano, ministró mi corazón. Aleluya. Aleluya. El proceso trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor, el dolor avivamiento y el avivamiento multiplicación. La multiplicación trae consigo fuego y el fuego trae la unción levantamiento, y el levantamiento lo permite Dios.
Hay un pueblo, Señor. Hay un pueblo que está esperando tu presencia única. Está esperando ver los frutos de ese proceso, Señor. Y aquí está representado ese pueblo, Señor. Hay corazones deseosos, Señor, de un levantamiento único, personal, familiar y también, Señor, espiritual. Un levantamiento, Señor, en toda la iglesia. Un levantamiento en el Gólgota. Un levantamiento en Nuevo Casas Grandes. Un levantamiento en México. Estamos deseosos, Señor, de ver cómo el proceso da frutos. Y aquí hay un pueblo, Espíritu Santo. Aquí hay un pueblo que está siendo dispuesto a ser parte de esta obra, Dios. Dice el libro de Oseas: Aleluya. Yo tuve que llevar mi pueblo al desierto para allí seducir su corazón y volverlo a enamorar. Ya yo sé el porqué de mi desierto. Ya yo sé el porqué de mi proceso. Yo lo aceptaré. ¿Sabes qué? El desierto no es para muerte. Yo lo hice para conocerte. El desierto no es para muerte. Yo lo hice para conocerte. El proceso no es para muerte. Yo lo hice para conocerte. Tu desierto no es para muerte. Yo lo hice para conocerte. El desierto no es para muerte. No lo es, no lo es. Yo lo hice para traerte, para enamorarte, para abrazarte. Yo quiero hablarte, yo quiero hablarte. Yo te voy a seducir, yo te voy a seducir. Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar. ¿Sabes qué? Y mi presente no es mi final. En tu palabra mi confianza anclada está. Porque poner nuestra Yo sé confianza que en mi Él presente es no perder de vista al Señor. en tu palabra, Porque poner nuestra confianza en el Señor es enfocarnos mucho en tu más. palabra, mi Señor. Señor, te doy gracias. Gracias por este pueblo En tu dispuesto a palabra, trabajar. mi Señor. Gracias, Señor, por este pueblo dispuesto a crecer. Gracias por esas familias dispuestas, Señor, a buscarte. Gracias, mi Dios. Te doy gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por moverte. Gracias por estar aquí abrazando, llenando corazones. Aleluya. Precioso Señor. Precioso Dios. El proceso Aleluya. trae Voy a sufrimiento. pedirle al grupo si El puede sufrimiento ir trae subiendo, por favor. el dolor. Aleluya, eres grande, Dios. Hermano que está aquí en el altar, no se vaya. Aleluya. Quiero pedirles, hermanos, una última cosa. Sé que el Espíritu de Dios se ha movido de forma única en estos días y hemos disfrutado de su presencia. Voy a pedirle nuevamente si me puede ayudar nuevamente viniendo al altar para cantar juntos aquí en el altar Unción del Cielo.
y con ello decirle al Señor: recibo tu unción, Señor, para poder cumplir el propósito que tienes para mí, para mi familia, para la iglesia. Si no le molesta y si puede hacerlo, le invito nuevamente a venir, solo para cantar esta alabanza. Una forma de decirle al Señor: sí la quiero, Señor, sí quiero tu unción, sí quiero tu presencia. Mire, si usted la primera ocasión se quedó en su banca, voy a pedirle que ahora sí se anime a venir. Si en el primer altar usted se quedó en su lugar, ahora venga a este lugar. Digámosle al Señor: sí quiero, Señor, ser parte de ese levantamiento. Sí quiero, Señor, ser lleno de tu presencia. Aquellos que nos visitan, el Señor les está diciendo: ¿quieres ser parte? ¿Quieres que sane tu casa? ¿Quieres que transforme tu corazón? ¿Quieres que transforme tu interior? Yo quiero, yo Dios, quiero llenarte. Yo quiero transformarte. Pero ¿tú quieres? ¿Tú quieres ser renovado en un proceso? Aleluya. Está Dios invitándonos en esta tarde a ser parte del cambio. Si puede levantar sus manos y que venga el Señor y rompa todo aquello que nos está estorbando, y que venga el Señor y nos haga libres para poder hablarles a los demás, para poder ser luz en nuestra casa, con nuestra familia extensiva, y ver cómo el propósito de Dios se cumple. Mis fuerzas aumentan, Aleluya, al recibir hoy esa fresca unción. Está el Espíritu Santo llenando corazones. Aquí está el Espíritu Santo encontrando lugares, encontrando corazones, para que llegue y que me llenes de esa fresca unción.
que pudre yo. Que se escuche su voz diciéndole al Señor: Unción del cielo. quiero tu unción, Señor. Que me libera. Aceite fresco derramado sobre mi vida. Mis fuerzas aumentan al recibir hoy esa fresca unción. Esa fresca unción, esa fresca unción. Gracias, hermanos. Así estoy dejando este lugar. Dejemos que el Señor siga cumpliendo su propósito en nosotros. Aleluya.